Mi nombre es Clara y esta historia me la contó mi papá cuando tenía como 15 años. Toda su vida mi padre se dedicó a la construcción. Inició como ayudante de mi abuelito Fermín, que en paz descanse, que también fue albañil, y con el tiempo le aprendió muy bien este oficio, y se dedicó a ello, que aunque es muy pesado servía muy bien para poner comida en nuestra mesa. Esto pasó en el año 2004 si no me equivoco, allá en un lugar de Guatemala llamado San Pedro Yampuc, que por cierto no está muy lejos de la capital guatemalteca. Por aquellos años mi padre, que se llama José, andaba de lleno con eso de la albañilería y era tan bueno que le salían trabajos por todos lados. De hecho, fue en una de esas que le pasó esto, pues cuenta que lo habían contratado para hacer un trabajo en un terreno que los dueños querían construir una casa. Como tal, dicho terreno era un baldío que se encontraba a las afueras del pueblo, por la zona donde prácticamente no hay casas, solamente monte y terreno sin trabajar. El trabajo como tal era levantar una pequeña casa, nada muy complicado, un cuarto grande, baño, cocina y una pequeña barda. Desde el principio a mi papá le pareció raro que el dueño del terreno no viviera en el pueblo, es más, ni siquiera estuviera en Guatemala. Era un tipo que venía de vez en cuando desde los Estados Unidos y le había pagado a un vecino para que le consiguiera a alguien de confianza que le hiciera la obra, y de hecho así fue como le ofrecieron el trabajo a mi padre, quien a su vez trajo un par más de ayudantes para que le echaran la mano con aquella obra. Con el paso de los días todo iba bien hasta que empezaron con la excavación para la cimentación. Uno de los compañeros de mi padre andaba dándole con el pico y la pala a una zona de tierra dura. Él quitaba piedras, raíces, de todo, a la vez que mi padre hacía lo mismo pero en otra parte del terreno. En lo que mi padre estaba escarbando, dice que eso de poco más de medio metro de profundidad golpeó algo muy duro, como si fuera una piedra. De hecho pensó que era eso, una piedra bien enterrada que estaba ahí, pero cuando la desenterró, se dio cuenta de que no era una piedra. Aquello se trataba de una bolsa de tela muy vieja amarrada con un lazo podrido. Cuenta mi padre que esa bolsa tenía un olor feo, como a tierra húmeda con algo más, algo rancio. Por mera curiosidad de qué podía tener dentro, ya que se sentía muy bultosa y pesada, la abrió, pero al hacerlo y ver qué había dentro se quedó con la cara de asco y miedo. Cuando la abrió se quedó paralizado, por lo que había dentro de esa bolsa era un cráneo humano. Uno pequeño, amarillento, con la mandíbula desgastada y las cuencas vacías, pues todo su interior ya se lo habían comido los gusanos seguramente. Mi padre José dio un brinco del susto, pues eso de ahí eran restos de una persona. Bueno, quizás solamente la pura cabeza, pero era de alguien, de una persona que por una razón extraña estaba dentro de una bolsa. Por temor de lo que había encontrado, mi padre no le dijo nada a nadie, así que mejor regresó la cabeza a la bolsa, y en cuanto tuvo una oportunidad se fue caminando hasta otro terreno abandonado, como a unos 4 lotes de distancia, y justamente ahí la aventó ante las ramas secas y regresó como si nada hubiera pasado. Pero ese fue el peor error de todos, dice, pues a partir de aquello nada volvió a ser igual. Esa misma semana, una tarde, mi papá se quedó más tarde para acabar de colocar unas varillas. Su compañero ya se había ido y él quería adelantar porque el día siguiente tenía otro compromiso. El sol ya se había escondido y todo estaba en silencio, únicamente se escuchaban los grillos y alguno que otro perro ladrar muy a lo lejos. Y fue en ese preciso momento que escuchó pasos claritos que estaban detrás de él. Pensó que quizás el dueño había llegado sin avisar o que uno de sus compañeros se había regresado por algo que se le había olvidado. Sin embargo, al voltearse, dice que se le fue el alma al suelo. A unos 10 metros de él, parado justo en un montículo de tierra, había un hombre, o al menos lo parecía, ya que este no tenía cabeza. Tenía el cuerpo flaco, como seco, con ropa rota y polvorosa, pero su cuello terminaba en un muñón oscuro sin cabeza. Mi padre se quedó helado, no supo si correr o gritar, pero esa cosa simplemente lo miraba, o al menos eso parecía.
Sabiendo perfectamente que lo que había visto era algo horrible, salió corriendo como nunca. Es más, ni siquiera pagó nada, dejó todas las herramientas y se fue derechito a la casa. Aquello que vio, dice, no se lo contó a nadie, ni siquiera a mi mamá en aquel entonces, ya que decía que seguro fue su imaginación, que estaba cansado, y lo que vio fue un mal aire, pero nada más que eso. Pero dentro de él, algo sabía que no era aquello. Pasaron unos días y trató de ignorar todo, hasta una noche en la cual tuvo que regresar del trabajo ya tarde. En esa ocasión tomó una vereda que usaba para cortar camino al pueblo, que le tocó ver otra cosa bien rara, y esta vez sí se voló la barda. Aquella calle por donde iba era una de terracería entre cafetales y matorrales. Iba oscureciendo cuando volvió a ver ese hombre sin cabeza. Pero ahora lo tenía de frente. Este estaba ahí parado, como si hubiera estado esperando a mi padre desde hace un buen rato. Esa cosa no tenía cabeza, pero parecía verlo. En ese momento aquello levantó las manos y señaló. Apuntó su cuello sin cabeza y luego al monte, justamente en la dirección donde mi papá había tirado la bolsa con ese cráneo. Mi papá dice que en ese momento se echó a llorar. Dice que no podía moverse, no podía correr, ya que era como si algo le sujetara el alma. De repente entendió todo. Aquella cosa no lo quería dañar, solo quería que le devolviera lo que era suyo. Con el corazón en la garganta se fue caminando hacia el terreno abandonado donde había tirado la cabeza, rezando que aún siguiera por ahí y así poder devolvérsela. Para entonces eran más de las 8 de la noche y no llevaba más que una linterna que apenas servía. Mi padre empezó a buscar como loco entre la maleza, moviendo ramas, levantando piedras, y gracias a Dios ahí estaba aquella bolsa, igual de vieja pero ahora más húmeda y con un olor insoportable. Mi padre la tomó con las manos temblorosas y caminó de vuelta por la vereda, lugar donde aún seguía parado aquel hombre sin cabeza. Mi papá extendió la bolsa hacia él. En cuanto lo hizo, esa figura la tomó y empezó a caminar hacia el monte lentamente, sin hacer ruido, hasta que desapareció entre la oscuridad. Después de aquello nunca más volvió a ver a ese ser, ya que era más que claro que aquella cosa, ese fantasma, había vuelto solamente por lo que era suyo. Después de aquel acontecimiento terminó la casa sin decirle a nadie de lo que había pasado, pero cada vez que pasaba por esa vereda dejaba una flor o una veladora, pues esta servía para recordar a aquel difunto que estaba en ese lugar. Cuenta que nunca supo quién era ese hombre, pero que su alma solamente quería descanso, y creo que tiene razón porque nunca le hizo nada malo, solo quería que le devolviera lo que era suyo. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Mi nombre es Lidia, y lo que voy a contar es algo que vivió un señor de mi pueblo llamado Don Pascual, y aunque para muchos esto lo cuentan como una leyenda o un tipo mito, la verdad es que no lo sé. Ese señor Pascual sigue vivo y sigue manteniendo la misma versión de lo que le pasó, así que creo que no es un invento como tal. Don Pascual desde siempre ha sido un hombre muy bueno, de fe muy firme, siempre con su rosero en la bolsa de la camisa y una sonrisa amable para cualquiera. En pocas palabras, toda la gente del pueblo lo quiere y lo aprecia mucho, pero antes, cuando recién había llegado al pueblo, nadie lo conocía y no tenían esa imagen de él. Por ahí de finales de los años 90, el señor llegó a vivir a las afueras del pueblo de Ocotzingo, en Chiapas, en un pueblo llamado Tonina. Cuando el hombre llegó, lo hizo con su esposa y sus 3 hijos pequeños. Aprisa construyeron una casa humilde hecha de madera, láminas y cartón, algo básico pero suficiente para que vivieran. Sin embargo, en una madrugada del año 1997, un temblor sacudió la región y todo pasó. Si bien este temblor no fue tan fuerte como para salir en las noticias, sí fue suficiente para que la tierra vibrara como tambor
y las casas mal construidas se vinieran abajo. La de don Pascual fue una de esas. Con un crujido espantoso, las paredes se cayeron como si las hubiera tumbado una mano invisible. Por suerte nadie salió herido, pero se quedaron sin techo, sin cama, sin cocina, sin nada. Su poco patrimonio se había perdido de un momento a otro. Esa misma mañana, con el corazón en la garganta y los nervios destrozados, don Pascual se puso a recoger lo que pudo. Juntó las láminas que aún servían, la madera menos astillada y trató de armar la casa nuevamente, aunque únicamente fuera una especie de refugio donde pasar la noche con su familia. El sol picaba y aunque el calor le recorría por la frente, no dejaba de moverse, ya que quería proteger a su gente, pero por más que lo hacía, nada más no podía avanzar mucho. Colocar un par de tablas y una lona le tomó casi horas. Eso fue algo que claro lo dejó muy mal anímicamente, pues se le notaba cansado, triste, desesperado en pocas palabras. Esa noche bajo las láminas sostenidas por un tronco mal puesto, mientras los grillos cantaban y el frío entraba por todos lados, don Pascual no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el cielo despejado entre los huecos del techo improvisado, rezando en voz baja. Le pedía a Dios solamente una cosa: fuerza. Ni siquiera pedía ayuda o dinero, solo fuerza para poder levantar su casa y darle techo a sus hijos. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas pintaba de naranja el cielo, don Pascual ya estaba trabajando otra vez. Fue entonces que vio algo que jamás olvidaría. Por el camino de tierra que pasa justamente enfrente de su terreno, venían caminando 4 jóvenes, todos altos, delgados, de aspecto limpio, con ropas sencillas pero muy blancas. Aquel grupo de jóvenes se acercaron con una sonrisa tranquila y le preguntaron qué era lo que el hombre estaba haciendo. Don Pascual, sin pensar mal, les contó su situación. Les dijo que el temblor había tirado su casa y que estaba tratando de levantarla otra vez, aunque sabía que eso le iba a tomar una semana por lo menos. Uno de aquellos jóvenes lo miró y simplemente le dijo: No se preocupe, señor, nosotros le vamos a ayudar. Sin embargo, don Pascual les agradeció por lo que querían hacer, pero les dijo que no tenía dinero para pagarles. Aún así, los jóvenes, lejos de desanimarse, le dijeron que ellos no buscaban que les pagaran. Solo querían echarle la mano para que avanzara con su casa, pues se veía que le faltaba mucho y tenía que darle techo a toda su familia. Una vez dicho eso, aquel grupo de jóvenes se pusieron a trabajar. Todos ellos cortaron madera, levantaron paredes, colocaron láminas, hacían todo muy rápido. Era como si ya supieran exactamente qué era lo que iban a hacer. Don Pascual les preguntó si es que ellos eran albañiles o algo así, pues se veía que sabían mucho sobre la construcción, pero los jóvenes le dijeron que no. Ellos medio sabían porque habían sido ayudantes, pero no eran albañiles como tal. Fue así como en cuestión de horas la casa tomó forma. A las 2 de la tarde ya estaba techada. A las 5 ya tenía puertas, ventanas y hasta un pequeño porche con escalones de piedra que ellos mismos habían colocado. Don Pascual no daba crédito a lo que estaba viendo, pues cada movimiento de aquellos jóvenes era preciso, limpio, como si no se cansaran. A todo eso dice que esos jóvenes no sudaban, no se quejaban, no tomaban siquiera descansos. Únicamente se sentaron a comer como a eso de la 1 de la tarde, algo que su esposa hizo rápido en un fogón improvisado que curiosamente ellos también hicieron. Después de eso trabajaron en silencio, con una serenidad que no parecía de este mundo. Al caer la tarde, cuando ya todo estaba listo, los 4 jóvenes se despidieron. Le agradecemos por la comida, don Pascual. Ojalá que lo hayamos ayudado con su predicamento. Pero don Pascual no podía creerlo. Incluso estaba tan agradecido que tenía los ojos aguados, pues no tenía palabras de gratitud para lo que habían hecho aquellos jóvenes. Si algún día necesitan algo, lo que sea, cuenten conmigo. Aquí está su humilde casa, y que Dios les pague todo lo bueno que hicieron por mi familia. Uno de aquellos muchachos lo miró con una sonrisa leve y le dijo: Usted no nos debe nada, don Pascual.
Solo sea agradecido con nuestro Padre Dios que todo lo ve, ya que nosotros solamente hemos venido a cumplir nuestro cometido. Después de eso, los 4 jóvenes se fueron por el mismo camino por donde habían llegado. Don Pascual los vio alejarse hasta que desaparecieron entre los árboles. Quiso saber de dónde eran, pero cuando preguntó en todos los ranchos cercanos, nadie los conocía. Nunca nadie los vio pasar. Prácticamente no venían de ningún lado. No vivían en ningún pueblo cercano. Y a todo esto, sus nombres los recuerda muy bien a día de hoy, pues todavía los sigue buscando. José, Miguel, Mauricio y David. Esos eran sus nombres. Desde ese día Don Pascual se quedó convencido que aquellos hombres no eran simplemente voluntarios. Decía que fueron enviados por Dios, que eran ángeles disfrazados de jóvenes que vinieron a tenderle la mano cuando más lo necesitaba. Y aunque algunos se ríen cuando él cuenta esto, otros como yo sabemos que hay cosas que no tienen explicación alguna, porque hasta el día de hoy nadie ha visto una casa levantarse en un solo día con tanta perfección y sin una sola herramienta eléctrica. A veces las oraciones se contestan de forma que el mundo no entiende, y con eso Don Pascual reafirmó su fe, y lo supo desde el primer momento. Esa casa fue construida por las manos de Dios. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Muy buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Rubén y les quiero contar algo. Una historia que se cuenta como leyenda urbana aquí en mi pueblo. Si puedo les envío una fotografía del lugar que les comento, pues ese ahí sigue y aunque ya no vivo cerca de él, me acuerdo muy bien de todo lo que se cuenta de ese sitio. Esta historia que les voy a contar, querida comunidad, es algo que se sabe desde hace muchos años en el pueblo donde crecí allá en Zacatecas. Yo les puedo asegurar que no es un cuento ni un invento, mucho menos una leyenda de esas que sirven para asustar niños. Esto lo vivieron varias personas, y si preguntan por el terreno de la calle El Mezquite del pueblo Salto del Agua, allá en Zacatecas, todos van a decir lo mismo: ese lugar está maldito. Desde que tengo memoria ese terreno ha estado ahí baldío, cubierto de pasto seco, rodeado en una barda a medio construir, ya que se dice que nadie ha logrado terminar nada en ese lugar, no por falta de dinero o porque los planos estén mal hechos. Más bien eso se debe a que cada persona que ha intentado levantar algo en ese terreno ha terminado muy mal. Bueno, para entender esto y del por qué se dice que ese terreno que están viendo en pantalla está maldito, debemos remontarnos hace más de 50 años atrás. O al menos eso creo, ya que puede que sea más vieja esta historia, pero bueno. Me acuerdo que la primera historia que escuché fue la de don Javier, un señor ya grande que decía que quería hacer una casita para vivir sus últimos años en ese terreno. Fue por ello que empezó a hacer una barda perimetral. Para ello contrató a unos albañiles y en cosa de 2 días ya habían avanzado varios metros. Pero un día, mientras estaba supervisando la obra desde un andamio, algo pasó. Don Javier se terminó cayendo, según dicen. Fue como si lo empujaran, porque no había viento ni nada que explicara por qué perdió el equilibrio. A todo eso el andamio no estaba muy lejos del suelo, quizás 1,5 metros de altura, pero eso fue suficiente como para que al caer su cabeza se pegara con una piedra y falleciera. A don Javier lo llevaron al hospital lo antes posible, pero murió antes de llegar a él. Después de eso empezaron todos los rumores, pues a los meses su hijo heredó el terreno e intentó continuar con la obra de su padre. En su momento el muchacho quiso hacer una fosa séptica primero, pero mientras excavaban algo horrible pasó. El joven tenía 2 perros que siempre lo seguían y una tarde, mientras andaban trabajando, los perros simplemente desaparecieron. Después de buscarlos por horas, uno de los trabajadores vio algo que estaba tirado al fondo de aquella fosa.
Al verlo mejor se dio cuenta que se trataban de los dos animales. De ese caso nadie supo cómo cayeron, si alguien los había empujado o si ellos se tiraron solos. Pero el hijo de don Javier se desanimó tanto que mejor vendió el terreno, pues a sus perros los quería mucho y de alguna manera ya le había quitado a su padre y a sus mascotas. Así pasaron los años y llegaron nuevos dueños de aquel terreno. Esta vez se trataba de un matrimonio joven, según recuerdo. Tenían planes de construir una casa ahí y para ello contrataron a varios albañiles, quienes empezaron desde cero ya que habían tirado todo lo que había quedado de los anteriores dueños. Sin embargo, con el paso de los días, los trabajadores empezaron a decir cosas raras. Ellos mencionaban que se les desaparecían herramientas, que al volver al otro día encontraban cimientos deshechos, como si alguien los hubiera tapado en las noches. Un maestro de la obra incluso dijo que vio una sombra moverse entre los pilares a medio hacer. Como los dueños no le hicieron caso a los trabajadores de que deberían bendecir ese lugar, pues como eran cristianos no creían ese tipo de cosas, los albañiles mejor renunciaron. Fue de ese modo que el terreno se quedó vacío otra vez, pero ahora estando cubierto de materiales tirados y de madera que con el tiempo se fueron pudriendo con la lluvia y el sol. Así estuvo como 5 años más o menos, hasta que un señor lo compró baratísimo. Se decía que era un abogado de Aguascalientes que quería invertir en el pueblo, pues cerca vivía la familia de su esposa, con quien recién se había casado y quería tener una casita para pasar las vacaciones. Este nuevo dueño mandó trabajadores para terminar lo que había quedado inconcluso, pero muchas cosas raras también empezaron a pasar. Con el avanzar de la obra todo se colocó bien, por así decirlo. Las paredes se levantaron, se pusieron techos, ventanas, todo. Pero justo antes de terminar, el señor vino a revisar la obra y para ello subió a la azotea, y al asomarse para ver la fachada, cayó desde arriba. La cosa es que esta no tenía una altura muy grande, pues ustedes lo pueden ver en este momento, pero esa misma altura fue motivo para que el hombre perdiera la vida. Según se dice, el hombre falleció al momento, pero nadie sabía por qué. No presentaba algún tipo de sangrado, solo falleció, así como cayó de la azotea. Nadie supo si resbaló o si lo jalaron, pero cayó como si lo hubieran empujado, igual que don Javier, recuerdan, el primer dueño de ese terreno. Pasaron años y la casa se fue cayendo sola. Los techos empezaron a tener filtraciones, las paredes empezaron a partear. Hoy en día sigue ahí, toda vieja, sola, en medio de un terreno solitario sin vecinos ni nada, pues mucha gente tiene miedo que si construye cerca de ese lugar, quizás les pase lo mismo. Quizás no solamente ese terreno está maldito, sino toda esa zona. Pero bueno, eso quién sabe. Hay quienes dicen que ese terreno tiene algo enterrado, algo que está maldito desde tiempos antiguos. Otros aseguraban que se hacían rituales o que hubo un entierro malo. Lo cierto es que nadie puede levantar nada en ese lugar, porque nada puede crecer. Las veces que llegué a pasar de ese lado cuando vivía cerca, sí se sentía medio raro, como un escalofrío, como si alguien me viera desde algún lugar, pero no sé de dónde. El terreno a día de hoy sigue ahí, esperando, y yo siempre me pregunto, ¿qué habrá debajo de esa tierra que no deja que nadie viva en paz sobre ella? Esto que voy a contar pasó hace muchos años, cuando todavía vivía en Veracruz, en un pueblito cerca de Catemaco, allá donde la selva se mete en el mar y las historias de brujas se cuentan más que las noticias de la televisión. Por aquel entonces recuerdo que tenía como 27 años y me acababan de dar un terrenito que mi abuelito me había dejado antes de morir. Este como tal no era muy grande, pero estaba bien ubicado, justo a las afueras del pueblo, entre la maleza y el camino de tierra. Desde que me entregaron los papeles empecé con los planes para levantar una casa ahí, ya que aún vivía con mis padres, aunque ellos no tenían problema con ello. La verdad sí quería mi casa ya.
hacerme de una casita lo que todos queremos, supongo yo. Con esfuerzo y unos ahorros que tenía, junté para pagar la mano de obra y comencé yo mismo a limpiar el terreno. Fue ahí que entre machetazos y paladas me encontré con algo raro. Se trataba de un pozo viejo, cubierto con una tapa de madera podrida y ramas secas. No era profundo, tendría quizás unos 3 o 4 metros, y al fondo solamente se veían piedras y algo de agua verdosa. En su momento creí que se podría tratar del viejo pozo que usaba mi abuelo para sacar agua y dar de tomar a sus animales, y que con el tiempo y la llegada del agua potable se fue olvidando. Como a mí no me servía, pensé en taparlo, pero me ganó un poco la curiosidad y pues, bueno, ya ven cómo es una comunidad, a veces uno es terco, así que pensé en dejarlo un rato para ver si podía sacarle provecho de alguna manera. Curiosamente, desde esa semana empezaron los problemas. Al principio eran cosas pequeñas, herramientas que desaparecían y luego aparecían en otros lados, cuerdas cortadas, cementos que se echaban a perder sin razón aparente. Como pasaban cosas bien raras en la obra, pensé que eran chamacos del pueblo que se metían a hacer travesuras. Sin embargo, una noche, como eso de las 11, me quedé más tarde porque estaba haciendo una mezcla de cemento para algo que estaba pegando. Recuerdo que esa noche era de luna llena, de esas que ilumina como si fuera de día. Fue entonces que la vi por primera vez. Ella estaba sentada sobre el borde del pozo, vestida de blanco con el cabello largo, lacio, cayéndole por el rostro. Se trataba de una mujer, una extraña mujer que estaba en el pozo. Lo raro de ella era que estaba silbando, pero no como una melodía cualquiera, sino repetía siempre la misma nota una y otra vez, un silbido suave, largo que se te clavaba en los oídos. Al verla me quedé viéndola un buen rato sin moverme. Incluso pensé que era alguien del pueblo, una mujer loca, una vagabunda. Fue por ello que le grité, pero ella no volteó a verme. Me acerqué un poco con miedo, pero con más curiosidad que otra cosa. Fue ahí cuando me di cuenta que esa mujer no tenía sombra. A pesar de la luna llena, de la claridad de esa noche, ella no proyectaba ninguna sombra. Por un rato asimilé lo que estaba viendo hasta que me di cuenta que eso no era una persona. Era algo que aquí le podemos decir era un fantasma. Fue por eso que como alma que llevo al diablo salí corriendo de ese lugar. Al día siguiente le conté lo que vi a mi compadre, pero solo se rió y me dijo que de seguro estaba desvelado. De seguro andabas bien crudo cuando la viste, me dijo él, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche soñé con el pozo, soñé con que ella me llamaba desde dentro, que esa mujer silbaba y me pedía que me asomara. Durante la semana siguiente la mujer volvió a aparecer, siempre en el mismo sitio, siempre silbando, sin moverse, sin hablar, solo sentada, con las piernas colgadas dentro del pozo. A veces al día siguiente amanecían las herramientas oxidadas, o el agua de los tambos derramadas, algo que supe no era normal, pues nadie se estaba metiendo en la obra, sino que era otra cosa. Ese espectro era quien estaba provocando todo eso. Como esa situación ya me estaba rebasando, no me quedó de otra que ir con el padre Antonio, el padre de la iglesia del pueblo. Le conté todo y me dijo una cosa. Solo Dios sabe qué pasó en ese pozo y por qué algo sale de ahí. Pero no te preocupes, hijo. Vamos a ver qué solución le damos. A pesar de eso que le conté al padre, él aceptó ir a bendecir el terreno. Recuerdo muy bien que fuimos al día siguiente por la mañana. El padre roció agua bendita, rezó oraciones mientras caminaba alrededor del terreno. Pero al llegar al pozo, su rostro cambió. Como que se puso pálido, se detuvo, dijo unos rezos y lanzó agua bendita directamente al pozo. Y con eso creí que todo estaría bien y que nada malo iba a pasar en los días siguientes, pero estaba totalmente equivocado. Esa noche fue la peor de todas. Volví a quedarme a trabajar, pero con la intención de ver si aparecía algo otra vez.
Y sí apareció, pero esta vez no estaba sentada, ahora estaba de pie. No silbaba, lloraba, con un llanto bajito como el de una niña, como si viniera desde dentro del pozo. Me acerqué un poco más a ella, con la linterna temblando en la mano, y entonces, en un parpadeo a otro, la mujer ya no estaba en el borde, sino justo detrás de mí. Sentí su aliento helado en la nuca. No me atreví a voltear, así que solo corrí y me metí al cuarto de herramientas para encerrarme y no salir en toda la noche. Afuera se oía el silbido otra vez, pero esta vez acompañado de risas suaves, femeninas, algo que jamás había escuchado antes. Al amanecer salí temblando y desde ese día ya no regresé a trabajar ahí. Ni yo ni los albañiles que contraté, pues todos renunciaron. E incluso los que nunca vieron nada se espantaban con lo que se contaba por el pueblo. El terreno quedó como estaba, con el pozo abierto y esperando. Pasaron meses, luego años, y nadie más quiso levantar nada ahí. Yo he querido vender el terreno, pero como toda la gente ya sabe qué es lo que sucede en aquel lugar, nadie quiere comprarlo, y de alguna manera no puedo sacar provecho de aquel sitio, pero tampoco puedo deshacerme de él. No sé qué pasó en ese lugar que está así de mal, y sobre todo, no sé por qué esa mujer se aparece en ese pozo de agua. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It'd have to be like a cool ass car. The car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. He's It's over for him. trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone
Damn, dog swagged out. That's blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. Let's go this way. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real? Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This was actually cute. I like this one. Oh, you're doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at phone. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX? There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.